procesos de victimización. Y ahí me parece importante un poco precisar esto, porque ahí está el rol propiamente del psicólogo, ¿no? Del psicólogo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de procesos de victimización, estamos hablando básicamente de cómo estos procesos de victimización afectan a las personas. Y cuando hablamos de afectación, ¿no? De daño o de secuela, el nombre que le podemos colocar en estos momentos no tiene mayor relevancia, ¿no? Porque no estamos hablando de una víctima en especial. Pero sí tenemos que tener claridad, ¿no? Que estos procesos de victimización, ¿no? Ya sea como víctima primaria, secundaria, ¿no? Ya sea como una víctima directa o indirecta, ¿sí? Tiene gran impacto en la salud integral de la persona, ¿no? Entonces, estos procesos de victimización, ¿no? Afecta a la familia, ¿no? A la familia. Ustedes no han visto noticias donde desaparecen, ¿no? Las víctimas, no encuentran el cuerpo, ¿no? Y los padres no pierden la esperanza de encontrar a este hijo o a esta hija desaparecida. No pierden la esperanza, ¿no? Tienen ellos, ¿no? Una luz de que en algún momento van a encontrar. Es como, eso tiene que ver con el duelo, que ahora lo vamos a mirar rápidamente, ¿no? Un duelo traumático, ¿no? Porque una cosa es, ¿no? Perder a una persona en condiciones naturales y otra cosa es perder a una persona por un delito, ¿no? Entonces, los procesos de victimización, ¿no? Hay que tomar en cuenta a la familia, y eso es todavía lo que no ve nuestra ley, ¿no? Nuestra ley todavía no toma en cuenta, ¿no? El impacto indirecto en la familia. Porque si fuera así, ¿no? Habría todo un tema, ¿no? De tratamiento, ¿no? Psicojurídico a las familias, ¿no? De las víctimas. Por ejemplo, ¿no? Recién les digo, se están preocupando por los niños, las niñas o la persona que estuvo a su cargo, ¿no? De las víctimas de feminicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué eran de los niños, de las niñas o de las personas que cuidaba esta persona que ha fallecido por feminicidio? La han matado por feminicidio. Esos niños están en estado de abandono, ¿cierto? ¿No? Entonces, recién ha habido, y ustedes habrán escuchado, recién hay un bono, vamos a llamarlo así, o hay un incentivo económico, ¿no? De hecho, que tiene que haber un monitoreo para poder saber que la utilidad de ese incentivo económico tenga un buen destino. Pero lo que estamos comentando es que en estos momentos todavía hay una intención, pero recién se están preocupando, ¿no? De ese tema, por ejemplo. Porque estamos mirando, ¿no? Que los procesos de victimización, evidentemente, ¿cierto? ¿No? Afecta a la familia, pero también afecta a la comunidad, ¿no? No solo a la familia, a la comunidad, ¿cierto? Y cuando afecta a la comunidad, ¿qué nos genera? Nos genera un dolor social, nos genera cambios en nuestra cognición social, nos genera cambios en nuestra percepción social, nos hace mucho más débiles, nos hace mucho más inseguros con respecto a nuestro tránsito, nos hace mucho más inseguros con respecto a la confianza, ¿no? Nos hace mucho más inseguros con respecto al cumplimiento de metas, ¿sí? Entonces, es allí donde pienso que la psicología social, la psicología comunitaria, la psicología de la salud, ¿sí? La psicología clínica, todas las psicologías tienen un rol importante dentro de este espacio, ¿no? De abordaje. Y yo he puesto ahí dos imágenes que tienen que ver con el último suceso que ha pasado en Estados Unidos, ¿sí? Donde hay un clamor, ¿no? Universal, ¿no? Para defender a esta persona que ha sido víctima, ¿sí? ¿No? De una situación, ¿no? De discriminatorio, que evidentemente es una situación histórica allí, ¿no? Y ahí está su hija, ¿no? Que es una niña que ahora ya no tiene papá, ¿no? Que es una niña que es una víctima secundaria, ¿cierto? Pero yo diría que si uno le hace un estudio, ¿no? Victimológico, ¿no? Se hace una pericia victimológica, en este caso ella
tendría el mismo nivel que una víctima directa, ¿no? Porque la pérdida de un padre, de una madre en la edad en la cual se encuentra ella es irreparable, ¿no? Entonces tenemos estos procesos de, ¿no?, de victimización. Bien, ahora vamos a hablar, ¿no?, acerca de las etapas clínicas de la victimización, ¿sí? A la doctora Patti, no sé cuánto tiempo me queda, porque yo puedo estar hablando mucho tiempo, pero avísame, por favor. Unos 10 minutos más y empezamos la ronda de preguntas, ¿le parece? Ya, ok, entonces Perfecto. sí, Esta voy parte a está avanzar. interesante sobre todo. Ok, voy a avanzar. Okay. Sí. Ya. Bien, entonces vamos a hablar de las etapas clínicas de la victimización, ¿ya? Y dentro de ello podemos hablar, ¿no?, de la crisis, del trauma y del post-trauma, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no?, cuando hablamos de esto, ¿no?, estamos hablando de estos tipos de crisis, ¿no? Las crisis de desarrollo, las crisis causadas por la naturaleza y las crisis causadas... ¿Por qué he puesto esta diapositiva? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿no?, estamos hablando ahorita de las víctimas dentro del ámbito penal, pero también pueden haber víctimas causadas por la naturaleza, por ejemplo, las víctimas de la corriente del Niño, ¿no?, que hemos tenido muchos problemas nosotros de desastres naturales, y creo que he visto en el programa una presentación, ¿cierto?, donde el abordaje es distinto, pero son víctimas, ¿no? Y cuando ya son causadas por el hombre podemos tener, ¿no?, los delitos, ¿no? También podemos tener, por ejemplo, el mobbing, el bullying, ¿no?, y la violencia, ¿no? Todo este escenario está dentro del catálogo de víctimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bullying, ¿no?, en otros países ya está constituido el bullying como un delito, por ejemplo, ¿no? Ahora, no sé si esto esté bien o mal, lo único que traigo al presente, que ya tenemos un delito de bullying en otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha judicializado? ¿A qué se ha debido la judicialización? ¿No? Y es materia de otro conversatorio, pero lo interesante es mirar cómo así, ¿no?, las víctimas de bullying en el ámbito, ¿no?, escolar, ¿sí?, tiene un comportamiento distinto, tiene, digamos, la intervención diferente, interviene en una triada de personajes y el abordaje también es diferenciado, al igual que, ¿no?, en la etapa laboral. Voy a ir avanzando más rápido. Las etapas de crisis, que es la primera, y luego viene la etapa del trauma y la del post-trauma, en el caso de las víctimas, tenemos, por ejemplo, el llanto. El primero es el llanto, ¿no?, que es una respuesta emocional, ¿no?, frente a una situación de pánico o de angustia, ¿no? Tenemos la negación, que es el bloqueo, ¿no?, básicamente, ¿no?, del impacto del suceso. La intrusión, los pensamientos que van ingresando en la víctima con respecto al hecho. Y básicamente, ¿no?, la consumación, que vendría a ser la integración de la crisis en la vida del sujeto, ¿no?, o de la víctima. ¿Cuáles son las características de un trauma? ¿Ya? Miren ustedes, ¿no?, de un trauma en general, ¿no? Hay una situación de desamparo, ¿no?, y una falta de capacidad de dominio, fallan los mecanismos de defensa, sensación de desprotección, hay una desintegración emocional y un dolor, ¿no?, agudo mental, hay un sufrimiento mental, ¿no? Y en el caso del post-trauma, lo que se busca es la adaptación al medio ambiente, ¿no?, la integración a diversos subsistemas en la cual la víctima se estaba movilizando y la toma de decisiones. Si nos damos cuenta, ¿ya?, si nos damos cuenta, la intervención del psicólogo se puede dar, ¿no?, en la etapa preventiva, en la etapa del trauma y en la etapa del post-trauma. Me dejo entender, ¿no? Es un trabajo bastante interesante, ¿no?, porque va a poner toda su capacidad, ¿no?, de abordaje, porque no es una víctima simple, ¿no? Ahora vamos a mirar rápidamente, porque, por ejemplo, algunos casos de estudio que les he traído, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las víctimas de familiares asesinados, por ejemplo, ¿no? En estos casos, por ejemplo, cuando uno ha trabajado y ha evaluado, ¿no?, a víctimas que han sido asesinadas con crueldad y alevosía, ¿no?, víctimas que han sido asesinadas con mucha, digamos, con ensañamiento, ¿no?, donde encontramos el cuerpo desfigurado, cercenación de partes, como hemos visto en muchas noticias, ¿sí? En la elaboración del duelo de las víctimas es muy traumática, ¿no? Hay así como nosotros llamamos, hay todo un, digamos, un cóctel de emociones, ¿no?,
de cólera, de tristeza, y eso hace que este duelo sea mucho más traumático. Y se hace más traumático incluso cuando no se individualiza autor o no se le conoce, o si se le conoce, no se le ha sentenciado. ¿Por qué? Porque para la familia la sentencia es una cuestión, ¿no?, de, digamos, de reparación parcial, pero también, ¿no?, es como que si uno no busca la sentencia, o no hay sentencias, como que se le hubiese fallado a la víctima, ¿no? Y eso se hace mucho más complejo cuando la víctima es un hijo o una hija, ¿no? Entonces, acá la sentencia tiene un significado interesante, no solamente jurídico, ¿no? Porque yo he visto casos, ¿no?, donde las víctimas lo primero que miran es cuántos años le han dado, ¿no?, al agresor, ¿cierto? Para la víctima es significativo, ¿no? Es terapéutico, es reparador, ¿cierto? Que esto va a ir suavizando, evidentemente, todo esa estructura psicológica donde va a tener mayores posibilidades de intervención ya el clínico, ¿no? El clínico. Entonces, las variables que influyen en esta superación del duelo, ahí lo ven ustedes, la relación con la víctima, la edad de la víctima, cómo murió la víctima y sobre todo la ausencia del apoyo. Ahí donde yo decía que todavía falta algunos mecanismos, ¿no? Y la psicología tiene que aportar, tiene que decir lo que tienen que hacer, ¿no? El apoyo psicológico a las víctimas secundarias. Todos hemos recordado este caso, ¿no? El caso de Jimena, ¿cierto? Una condena, dice la familia, ¿no?, de esta niña, dice, una condena no repara ni sana las heridas, ¿cierto? No, este hecho sucedió, ¿no?, en febrero del 2018. Después de 10 meses, no le dieron una cadena perpetua, evidentemente, ¿no? Le dieron una cadena perpetua a esta persona. Lo que yo quería acá resaltar era un poco el sentir de los familiares como víctimas secundarias, ¿no?, frente a la pérdida y la forma de cómo murió la niña, ¿no? Tenemos otras víctimas, que le hemos llamado víctimas sin voz, ¿no? Por primera vez, en el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género del 2016-2021, el Perú reconoce la violencia obstétrica, ¿no?, como un hecho, ¿no?, de violencia por parte del sistema de salud, ¿cierto? ¿No? Y eso lo hemos visto y lo vamos a mirar en esta infografía, ¿no? En esta infografía, ¿no? Acá el trabajo de la psicología perinatal es muy interesante, el trabajo del psicólogo de la salud, pero sobre todo el trabajo preventivo, ¿no? Yo siempre digo, ¿dónde están o dónde estamos para la situación de la prevención, ¿no? Educar, ¿no?, que es muy importante, hacer programas psicoeducativos en situaciones donde vemos que hay situaciones de víctimas, ¿no? Porque vemos en esta diapositiva, ¿no?, los insultos, los gritos, los maltratos, la mala atención, las intervenciones no autorizadas, ¿no?, y forzar las cesáreas, evidentemente, ¿no? De esto hemos tenido casos, evidentemente, en otras épocas de la historia del Perú, pero esto es vigente ahora, ¿no? Es un maltrato, ¿no?, y que genera mucha secuela, mucha culpa, ¿no? Mucha culpa. Imagínense una mujer que puede perder, ¿no?, a su hijo, ¿no? Hay mucha culpa, ¿no?, y eso genera también una revictimización y genera también, ¿no?, todo lo que nosotros conocemos como el círculo o el ciclo de la violencia, ¿no?, o el maltrato transgeneracional, evidentemente, ¿no? Se pueden dar allí dos etapas. Uno, por un lado, una mujer sobreprotectora en su segundo hijo, o una mujer distante, ¿no?, frente a la crianza de su segundo hijo, si es que perdió al primero, ¿no? Miren ustedes el impacto que puede generar, ¿no?, en un impacto progresivo, geométrico, ¿no? Parece esto como una pandemia, ¿no? Porque esto es circular, ¿no? Entonces, una madre que maltrata a este hijo, el sistema maltrata a la madre maltrata al hijo, y este hijo, ¿no?, sigue maltratando, ¿no? No estoy diciendo con eso que sea la única causa explicativa, pero sí estoy diciendo que es una forma de entender este tema. Entonces, el acompañamiento psicojurídico en caso de secuestro tiene que ver básicamente con una educación, con la prevención y con ¿y cómo lo hacemos? De esta manera, ¿no? El psicólogo tiene que aprender, tiene que instruirse, ¿no? Por eso es el abordaje interprofesional,
¿no? Siempre he dicho en mis clases y en los espacios donde estoy, ¿no? Cuando el psicólogo clínico está en su consulta y viene una persona que va a atender sobre un tema X, ¿no? De maltrato, ¿no? O le quiere consultar si su toma de decisión es la mejor en un tema de separación, por ejemplo, o de repente le confiesa en secreto profesional que ella está siendo víctima, ¿no? De tocamientos en el trabajo. ¿Sí? Si no conoce, si no sabe la ruta, ¿no? Que puede orientar, ¿no? Ahí está perdiendo un rol de prevención y está perdiendo, ¿no? Básicamente no tener, digamos, la empatía con la usuaria o el usuario indistintamente, ¿no? Entonces, es importante tener un canal de apoyo, es una oportunidad que tienen los psicólogos cuando atienden a pacientes, porque cada uno de ellos trae su propia historia y sus propios secretos, ¿no?